El Palacio de Bellas Artes remata la calle de 5 de Mayo entre Eje Central, la antigua calle de San Juan de Letrán, y la Alameda. Todos los sitios de la ciudad tienen una historia y entender un edificio emblemático como el Palacio de Bellas Artes pareciera que el punto de vista histórico es la mejor manera de entrar a él. En los primeros años del siglo XX, el gobierno de Porfirio Díaz comenzó los preparativos para conmemorar el centenario de la independencia de México y emprendió un programa de obras para embellecer la ciudad capital. Una de las más importantes fue el levantamiento del nuevo Teatro Nacional. Aproximadamente a 3 cuadras de aquí se encontraba el antiguo Teatro Nacional. En cierto momento le encargan a Adamo Boari, el arquitecto italiano, y a Gonzalo Garita, un ingeniero que no solo sabía de estructuras y conocía perfectamente no solo el suelo de la Ciudad de México, sino exactamente el suelo de esta zona. La planeación de la obra reflejaba los conceptos urbanísticos de la época, y el edificio, destinado principalmente al arte escénico y a conciertos, buscaba sintetizar el clima de modernidad establecido por el presidente Díaz. La obra inicia en el año 1904. Se trata de hacer una plataforma de cimentación con una estructura de acero que se la encargan al Milliken Brothers de Nueva York, los mismos que hacen toda la estructura del edificio. Y Boari y Garita calculan que la estructura después debe de forrarse con una estructura de concreto, que es uno de los primeros experimentos en México que se hacen. Y tercero, deciden que como acabado debería de tener 3 tipos de mármol. El mármol café Tenayo, en segundo lugar, mármol blanco Buenavista, y el tercer tipo de mármol es mármol de Carrara, pero el resultado es que se trata de un edificio muy pesado. Arranca el edificio, pero Boari muy pronto se aboca a solucionar la parte artística y echa mano de los mejores artistas que él conocía en su momento, ¿no? El tímpano escultórico de la entrada principal es creación del escultor italiano Leonardo Bistolfi. En el conjunto resalta una figura femenina que representa la armonía y está rodeada de tableros con querubines, denominados Juegos de Amor. La cúpula exterior, obra del arquitecto y escultor húngaro Géza Marotti, remata con un águila de bronce y en la base tiene 4 figuras femeninas que forman un círculo. Enseguida Boari busca a Agustín Querol, un escultor catalán, y le encarga los Pegasos que originalmente él los piensa como remate del conjunto de cornisas del edificio. Le encarga también una solución para la plaza, pero en el momento del desarrollo de las propuestas muere y no puede continuar desarrollándolos. La construcción de la obra se había calculado en 4 años, pero se retrasó por diversos motivos. Uno de ellos fue el hundimiento del edificio debido al suelo fangoso de la ciudad. Cuando se empezó a colocar la plataforma de cimentación, la maquinaria escénica, el edificio empezó a hundirse de manera dramática, de modo disparejo. Adamo Boari se dedicó a solucionarlo y existen unos planos en que Boari dibuja en un costado una aguja hipodérmica, pero de 9 metros, porque decide inyectar cales y lechadas
con materiales grasos, adherentes, adhesivos, para mejorar la resistencia del suelo. Lo que logra es que la plataforma de cimentación se hunda de modo uniforme y parejo, lo cual para la tecnología de la época, bueno, es todo un logro. Otro de los grandes obstáculos para continuar con la obra fue el estallido de la Revolución Mexicana en 1910. En el año 10, el edificio no logra estar terminado, pero escasamente un mes después empieza la crisis, empiezan los levantamientos a los que convoca Madero, y entonces el edificio no solo se hunde, sino lo que se hunde es el país, ¿no? Aunque Boari se empeñó en seguir con el proyecto, los trabajos no pudieron continuar y regresó a Europa en 1916. Él deja la obra prácticamente en toda la parte exterior concluida, toda la cuestión de los mármoles, lo más importante de la obra, la estructura de acero y el telón de Tiffany, que ya quedó concluido. Y bueno, se quedó todavía detenido el proyecto tal cual lo dejó en el estilo Art Nouveau, exterior e interior. En 1930, el presidente Pascual Ortiz Rubio encomendó el proyecto al arquitecto Federico Mariscal, quien trabajó sobre todo en el interior del edificio, y sustituyó el Art Nouveau de Boari por el estilo Art Deco, con elementos nacionalistas y de inspiración prehispánica. 1930-32, que entra el entonces secretario de Hacienda, Alberto J. Pani, y enriquecerá la concepción del edificio, que a él se debe el cambio a Palacio de Bellas Artes. Y esto es fundamental porque entonces Federico Mariscal ubica el primer museo de artes que tuvo el país en lo que hubieran sido los salones de baile. Finalmente, el 29 de septiembre de 1934, el presidente de la República, Abelardo L. Rodríguez, inauguró el Palacio de Bellas Artes. El interior del Palacio de Bellas Artes está compuesto por un gran vestíbulo que comunica todos los espacios a través de sus pasillos y escalinatas. La sala Adamo Boari, la sala principal de espectáculos, la sala Manuel M. Ponce, el Museo del Palacio de Bellas Artes y el Museo de Arquitectura. Tenemos la sala principal en donde se desarrollan conciertos, orquesta sinfónica, óperas, inclusive representaciones teatrales que se están vinculando, las artes escénicas en su presencia. En el primer descanso de la escalinata central se abre la entrada principal del teatro, cuya puerta está adornada con máscaras de Tlaloc fundidas en bronce. El recinto cuenta con un escenario tipo italiano y un telón de cristal cortafuego, único en el mundo, que Adamo Boari mandó construir a la casa Tiffany de Nueva York entre 1907 y 1908. La imagen reproduce el Valle de México enmarcado por los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, y está compuesto por 206 tableros de 90 centímetros. Esta cortina, su función es ser un cortafuego, ser un blindaje, sala, escenario, escenario, sala, por algún desastre. Se lo está mostrando que de aquel lado está lo bonito, de este lado es, si lo ven es puro metal, su estructura es desde inicios del palacio, y hay vigas de madera, como ven los cortes son de aquel tiempo.
La sala principal de espectáculos está coronada por un plafón luminoso en el que está representado Apolo y sus 9 musas, mientras que el arco del proscenio cuenta la historia del teatro y su evolución. Ambos fueron diseñados por Gesa Marotti. Este espacio tuvo una reparación integral entre los años 2008 y 2010, con el objetivo de optimizar su funcionamiento. Se retiró la maquinaria teatral de 1908 y se renovaron plataformas, tramoya, escenario, foso de orquesta, iluminación, acústica y cabinas. La instalación de la nueva isóptica o patio de butacas mejoró notablemente la visibilidad de los espectadores. En la actualidad, la sala se mantiene como un espacio abierto para los mejores espectáculos de México y el mundo. Y bueno, la sala Manuel M. Ponce, que es una de las salas más solicitadas para diferentes actividades y de todas las áreas del instituto. Cada área, literatura, arquitectura, artes visuales, tienen una programación rica y variada para el uso de esta sala, ¿no? Y el Museo de Arquitectura, en el tercer nivel, que depende de la Dirección de Arquitectura del INBA, que también tiene actividades para que estén presentes las artes visuales, la arquitectura, la pintura, la escultura, en todo este espacio de actividades diversas que es el Palacio. En 1984, al celebrarse medio siglo de la inauguración de este recinto, se creó el Museo Nacional de Arquitectura en el tercer piso. Desde entonces, este espacio ha acercado al público a la arquitectura mexicana e internacional, su historia, tendencias y transformaciones a través de exposiciones y diversas actividades culturales. A partir de esa fecha, de enero de 84, ya se creó conciencia de que la arquitectura es un arte. El tomar como obras de arte los planos de otro arte que es la arquitectura, que se puedan exhibir, creo que es muy importante, porque la gente se da cuenta de que vivimos y morimos y hacemos todo dentro de obras de arquitectura y no nos damos cuenta del valor que tienen. Vienen aquí, ven los planos de las diferentes exposiciones que hemos tenido y se dan cuenta de esa importancia, ¿no? Y también que el gremio de los arquitectos se diera cuenta de que crea obras de arte, ¿no? Para darle más importancia a la exhibición de los planos que crean estos grandes inmuebles. En todos los espacios del Palacio de Bellas Artes se renuevan constantemente las actividades para ofrecer al público un programa rico y variado a lo largo del año. En los años 30, Diego Rivera y José Clemente Orozco recibieron la comisión para pintar los muros oriente y poniente del segundo piso del Palacio de Bellas Artes. En los años siguientes, se sumaron también las obras de David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Roberto Montenegro y Manuel Rodríguez Lozano. El Museo Nacional de Artes Plásticas fue estructurado por el museógrafo y promotor cultural Fernando Gamboa, poco después de la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en 1947.
El proyecto tenía 3 lineamientos: concentrar la riqueza escultórica y pictórica de México de todas las tendencias y épocas, integrar obras universales y presentar la riqueza plástica en forma viva a todos los públicos. Un recinto que desde 1968 se le conoce como Museo del Palacio de Bellas Artes. Nosotros evidentemente vivimos en, yo diría, maravilloso vecindario en donde cada uno de los espacios, de estos 3 elementos que conforman evidentemente el Palacio de Bellas Artes y lo que es el Museo del Palacio de Bellas Artes, por supuesto que tenemos confluencias y compartimos un espacio común, pero también visiones que se complementan, que se contrastan y que se enriquecen. Lo que tenemos son salas de exhibición, por supuesto las importantes, la Gran Sala Nacional, la Sala Diego Rivera, las 4 salas que se encuentran acá en el segundo piso donde están los murales y las 2 salas que se encuentran abajo, la de Paul Westham y la de Justino Fernández, las que conforman todo digamos, red de espacios que este museo los ha venido utilizando desde los años 20 hasta la actualidad con más de 1,200 exposiciones. Bueno, nosotros contamos con un acervo importantísimo y que por supuesto marcan para el Museo del Palacio de Bellas Artes lo que sería este desarrollo del muralismo mexicano y también forma lo que sería esta historia que el Museo del Palacio de Bellas Artes ha venido realizando en su reflexión sobre lo que es el arte mexicano y su diálogo con el arte universal. El desarrollo, evidentemente, de estas instancias independientes, por un lado, pero por otro lado, rizomáticas que nos enlazamos, nos están dando productos realmente muy interesantes. Y desde luego están las actividades complementarias, ¿no? Como es la gerencia del palacio, que tiene un área de oficinas mínima, pero finalmente necesaria para toda la coordinación de todas estas actividades. Hay elementos también de confluencia que también queremos continuar y refrendar evidentemente en nuestra historia común. El reto más importante que tiene el instituto es seguir manteniendo al edificio como un ente vivo, entenderlo como una ventana para todas las ofertas culturales en diferentes sentidos y que siempre esté presente todo el arte mexicano en el palacio, en sus diferentes escenarios, ¿no? Y competir a nivel internacional con toda la expresión artística en el medio cultural. Creo que la referencia también inclusive a nivel internacional está en el diálogo que este museo tiene con los mejores recintos del mundo. Y ese diálogo no nada más se refleja evidentemente con cuestiones de exposiciones o préstamo de obra, se genera también con estrategias comunes que estamos realizando de diálogo y de proyectos que evidentemente estamos enmarcando. Yo creo que este es un punto muy importante en los museos, no nada más el tema de generar exposiciones, y se dialoga también con programas académicos muy importantes que nos permitan también que los museos son lugares de investigación y también de divulgación muy importantes, ¿no? Pero lo que nos interesa es también establecer nuevos diálogos también con jóvenes que se acerquen a este espacio. Yo quisiera quizá terminar comentando que el punto más importante también es volver a los museos como lugares de experiencia, pero de experiencia de goce, de experiencia que cuando alguien ve algo, inhala lo que tenemos aquí atrás, por ejemplo, con esta historia que Diego Rivera nos enmarca evidentemente en el año del 34, con su muy particular visión, que esto nos lleve a tener una experiencia de goce. Eso es lo que al final de cuentas los museos pretendemos, ¿no? Que lleguemos y gocemos, que gocemos a través del arte y que este goce o esta catarsis o purificación que tenemos enfrente, por ejemplo, con Orozco, nos lleve evidentemente a reflexiones espirituales y de cambio al interior.
Palacio de Bellas Artes fue declarado monumento artístico mediante decreto expedido por el presidente Miguel de la Madrid Hurtado en 1987. Ese mismo año, la UNESCO, a través del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, lo nombró Patrimonio Cultural de la Humanidad. Sin duda, es un edificio significativo para todos los habitantes de esta ciudad, ¿no? Incluso del país. Y yo creo que el atractivo del centro histórico, uno de los edificios más emblemáticos sin duda, es el Palacio de Bellas Artes.